¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy tenemos el gusto de tener al doctor Juan Carlos Beltramino, médico, pediatra, autor de su último libro, La penúltima palabra. Vamos a contarles de qué se trata, de lo que significan los riesgos de la falta de vacunación, sobre todo en los chicos, del uso de antibióticos, del retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud, de las enseñanzas que dejó el COVID, bueno, de muchos temas en este muy interesante libro, La Última Palabra. ¿Y de qué se trata La Última Palabra? ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, te queda una pregunta personal. ¿Por qué elegiste la vocación de pediatra? Mira, en la Facultad de Medicina en Córdoba, el último año me tocó ir a un centro de salud periférico donde fundamentalmente atendía chicos y me sentía a gusto. Ajá. Y después, cuando fue mi debut en la medicina, que fue durante el tornado de San Justo, fui de voluntario y no sé por qué me dieron para atender a los más chicos. Además, yo tenía muy poca experiencia y como lo último que había visto era en ese centro había visto chicos. Y es algo que me gustaba. Como mi hermano ya era pediatra, un poco que dudaba, pero bueno, al final hubo un pediatra más. ¿Y llegaste a tenerle amor a la profesión y a la pediatría? Sí, es apasionante. Bueno, la medicina es muy linda, pero la pediatría, sí, ver crecer a un chico es maravilloso, sí. ¿Y por qué decidiste escribir este libro, La Penúltima Palabra? Mira, fue en la pandemia, lo que hice, tenía tiempo y agarré cosas que algunas cosas que estaban dirigidas para médicos o para autoridades de salud y bueno, y decidí querer comunicarlas para que la pueda leer cualquiera, no solo los médicos. Me conecté con una escritora, Paula Margules, y por Zoom, cada 15 días yo le leía. Ella me aclaró de entrada que de medicina no sabía nada y yo le dije justamente lo que busco es algo y me ayudó porque me decía, bueno, esto no lo entiendo, cuéntemelo de otra manera. Así que así terminamos con esto que es la penúltima palabra. ¿Y por qué la penúltima palabra? ¿Cuál es la última palabra entonces? La última palabra, según Pasteur, la tienen los microbios. Los microbios. Los microbios son los que... la penúltima palabra es porque la intención del libro es contar todos los avances que tuvo la medicina en los últimos 100 años para lograr demorar esa última palabra, que los microbios se queden con la última palabra. ¿No se creía que un bichito tan chico pueda matar a una persona? Claro, se burlaban de cuando Pasteur dijo que los microbios podían enfermar a un ser humano, inclusive llegar a matarlo. Se burlaron y decían que cómo algo tan pequeño podía matar algo tan grande como un ser humano. Y ahí es donde él se enoja y le dice, señores, son los microbios los que se quedarán con la última palabra. Ajá. Bueno, muchos científicos que hicieron grandes descubrimientos en la medicina fueron negados, ¿o no? Es casi una regla de entrada. Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Mira, en general, cuando hay un cambio o toda verdad atraviesa 3 fases. Primero se la ridiculiza, o sea, se ríen de eso. Después cuando se persiste en esto, se enojan, la gente se enoja, es una barbaridad, qué sé yo. Y después cuando la realidad demuestra que la teoría era cierta, dicen,
Ya se sabía, o más o menos así. Eh, No solo en medicina, muchas cosas. También se defenestra el tema de las vacunas. Es decir, el movimiento de vacunas es importante en el mundo, ¿no? ¿Por qué? ¿Y cuáles son las razones frente a tamañas evidencias científicas sobre la vacunación? Mira, antivacunas se dice que hubo siempre. Con cada vacuna aparecieron antivacunas. Immanuel Kant, que era un filósofo muy respetado y de la época de Jenner, que fue el que descubrió que gente que ordeñaba vacas, las ordeñadoras de vacas se contagiaban de una viruela muy suavecita y que poniendo esas ampollitas la gente no se enfermaba, de los que se agarraban la viruela de la vaca no se agarraban la grave viruela que podía matar. Por eso se llaman vacunas, ¿no? De ahí viene el nombre vacuna. Bueno, este filósofo dijo que Jenner iba a bestializar al ser humano, a la criatura de Dios y qué sé yo. Los antivacunas modernos tienen la potencia de los medios de comunicación, o sea, en fines del siglo XX, un médico inglés, un gastroenterólogo muy pintón, que daba muy bien en cámara y qué sé yo, dijo a partir de un trabajo hecho nada más que con 12 chicos que la vacuna triple viral podía provocar autismo, y la vacuna triple viral, que era para proteger el sarampión, paperas y rubiola, a partir de ahí se perdió mucha confianza, hubo mucho temor, y no solamente con esa vacuna, sino con muchas vacunas. A partir de ahí hubo un descenso en la vacunación que se agudizó después de la pandemia de COVID. ¿Hay razones políticas, económicas o religiosas o todas juntas? Los antivacunas se nutren de todo eso. Hay antivacunas que que argumentan principios religiosos, por ejemplo, los judíos ortodoxos, hay antivacunas. Hay antivacunas que promueven razones políticas o económicas, dicen que todo esto es un gran negocio de las empresas farmacéuticas. Hay distintas razones. Lo cierto es que, más allá, no quiero ponerme a citar trabajos ni evidencias científicas, pero sí a relatar la experiencia personal, que yo creo que es lo que debemos contar. Cuando entré a la residencia, cuando vine de Córdoba al Hospital de Niños de Santa Fe, en el año 73, se nos morían muchísimos chicos en las epidemias de sarampión. Por rubiola nacían chicos con problemas cardíacos severos, con daños neurológicos severos. En las epidemias de meningitis se nos morían muchos chicos, por tos convulsa, por difteria. Vimos en el año 78, cuando fue el Mundial, tuvimos chicos con poliomielitis. Llegamos a ver los últimos casos de chicos que quedaban con parálisis. O sea, y hasta tuvimos en el viejo hospital de niños la dolorosa experiencia de ver morir a una chica víctima de la rabia. Fue tan maravilloso para nosotros terminar el siglo XX sin ya ver enfermos de tétano, sin ver muertes por sarampión, que realmente negar la importancia de la vacuna en la salud resulta muy, muy extraño. Ahora, con estos movimientos y digamos, la ausencia de vacunación de los chicos, ¿pueden resurgir estas enfermedades? Porque estamos ante un brote de sarampión que es histórico, ¿no? Y que para nosotros había desaparecido, ¿no? El tétanos, la difteria. ¿Pueden reaparecer esas enfermedades? Sí, cuando escribí el libro alertaba de eso. O sea, lo que pasa es que se publica recién ahora, pero en estos momentos sí está pasando eso, que hay brotes de sarampión en distintos lugares del mundo. Uno de los lugares donde hay brotes de sarampión importantes es en el estado de Texas, en Estados Unidos, donde hay la mayor concentración de
de gente antivacunas. Pero además, sí, han resurgido muchas de estas enfermedades que son evitables por vacunas. Uno de los argumentos más fuertes de los antivacunas es que las vacunas pueden causar daño. Y no está mal desconfiar porque en la ciencia muchas veces comete errores o hay cosas que no estaban previstas. Pero ya hace 20 años que se ha buscado todas las evidencias y se demostró que no es cierto que la vacuna triple viral sea causa de autismo. En Estados Unidos se decía que el mercurio que tenían las vacunas podían provocarlo. Eso hizo que se saque el mercurio que se usaba en las vacunas para producir las vacunas. Igual la cantidad de autismo siguió creciendo y después, ya en 2004, o sea, hace más de 20 años, se demostró que el timerosal, que es la forma de mercurio que se usa para fabricar las vacunas, no tiene nada que ver con eso. Y sin embargo, Robert Kennedy, que es el actual ministro de Salud de Donald Trump, y reflota esa idea. Sigue insistiendo con eso. Y lo peor que ahora, cuando escribí el libro, era simplemente el abogado que demandaba a las empresas farmacéuticas. Él era un abogado que hacía juicios por esto, pero bueno, para mí es insólito que ahora maneje la salud de la potencia mundial, ¿no? Y que además promueva salir de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Vamos a hacer una pequeña pausa. Me gustaría preguntarte el tema, esto se necesita un cambio cultural, digamos, la vacunación es una responsabilidad individual o social, digo, porque muchos antivacunas dicen yo tengo la libertad de vacunarme o no vacunarme, sí. ¿No? Después de la pausa, ¿puede ser? Perfecto. Enseguida seguimos con el doctor Juan Carlos Beltramino. Seguimos con el doctor Juan Carlos Beltramino, autor del libro La penúltima palabra. Y había quedado pendiente una pregunta. Después vamos a hablar del uso de los antibióticos también, que es otro tema que está desglosado en el libro, ¿no? Pero algunos antivacunas dicen, bueno, yo tengo la libertad de vacunarme o no. Es una cuestión social, es un cambio cultural, es una, digamos, una imposición. ¿Cómo lo calificás este razonamiento? En salud, lo que importa es la salud pública, la salud de todos. Y para que la sociedad crezca sana, es necesario que haya medidas que sean amplias, que no dependa de la decisión o la libertad de cada uno. O sea, para explicarlo mejor, por ahí uno se escucha, yo tengo la libertad de no usar casco. A mí, no. La ley, para vivir en sociedad tenemos que cumplir leyes y una es colocar casco, porque a lo mejor vos no te morís o si te morís, problema, pero a lo mejor no te morís, te dañás y quedás lesionado y la sociedad tiene que mantenerte, cuidarte, etc. Este es más o menos el mismo razonamiento del uso del tabaco en Estados Unidos con impuestos carísimos, sí. Porque la salud pública tiene que atender a los enfermos de cáncer de pulmón. Y es una cosa así. Y encima, con el asunto de las vacunas, es peor, porque no es si yo quiero me enfermo de sarampión y es problema mío. No, porque es una enfermedad terriblemente contagiosa y que si vos te enfermas, tu libertad de enfermarte está dañando a muchas personas y puede matar chicos. Es decir, entonces, un chico que va a la escuela y contagia el aula entera. Es así, sí. Así que, decíamos que en nuestro país se critica que no tenemos política de Estado y la vacunación, por lo menos hasta ahora, siempre lo fue una política de Estado. Las vacunas
estaban disponibles, gratuitas y deben ser obligatorias. No puede estar eso librado a la libertad individual. Si vamos a vivir en sociedad, tenemos que aceptar que hay reglas que tenemos que cumplirlas. Y una es la de proteger a nuestros niños. ¿Cómo abordás el tema del uso de los antibióticos? Los antibióticos fueron, junto con las vacunas y los saneamientos y el agua potable, fueron las tres bases que hicieron en salud que aumentara la expectativa de vida en todo el siglo XX. Los antibióticos empezaron a usarse, o empezó a usarlo la población después de la Segunda Guerra, o sea, en el 1945. Ahora va a ser 80 años apenas hace que tenemos antibióticos. Lo que se está viendo ya de hace varias décadas, pero ahora está aumentando cada vez más, es que las bacterias se han vuelto cada vez más resistentes a los antibióticos que se están usando. A su vez, no han aparecido en los últimos 40 años, por lo menos hasta ahora, antibióticos innovadores. Entonces, hace poco, estos días, tenemos en las noticias el problema del fentanilo, que hay gente que muere, ya hay creo que 30 y pico de muertos por fentanilo. En realidad el fentanilo en este caso, que es una droga por supuesto que puede causar daño, pero el fentanilo sería el vehículo. El problema es que este fentanilo se contaminó con dos bacterias. Una que se llama Klebsiella pneumoniae, que era una vieja conocida. Nosotros en el hospital de niños tuvimos brotes de infecciones intrahospitalarias por esta bacteria que era grave. Y otra que se llama, tiene un nombre raro, es Ralstonia, porque la bacterióloga se llama Ralston de apellido. Bueno, y esta era una bacteria que no se le daba mucha bolilla, pero que parecía buenita, digamos, pero que contaminando medicamentos o equipos de diálisis, bueno, puede provocar sepsis, y para estas dos bacterias, no hay actualmente antibióticos que sean efectivos. El hecho de las bacterias resistentes es riesgo, por ejemplo, para las infecciones, por ejemplo, ¿o no? Sí, sí. Algo que a lo mejor para el público, para el ciudadano puede ser una pavada, ¿no? Sí. Pero puede transformarse en algo grave. Sí, es exacto. O sea, antes de que aparecieran los antibióticos, una simple herida podía eso infectarse y llevar a la muerte con facilidad. Cuando apareció la penicilina, los soldados de los ejércitos aliados tuvieron menor mortalidad porque disponían de vacuna antitetánica y disponían de la penicilina. Lo que se ve es que si sigue aumentando la resistencia y no aparecen nuevos antibióticos, en el año 45, 50, ahora del 2050, podemos llegar a estar viviendo a un escenario parecido al que se vivía antes de 1945. O sea que cirugías simples, etcétera, pueden llegar a transformarse en riesgosas si uno se adquiere una infección. Es un retroceso de 80 años, entonces. Exacto. Y hay estrategias para tratar de que esto no ocurra, para tratar de frenarlo. ¿Qué enseñanzas pudo haber dejado el COVID, Juan Carlos, en tu criterio? Bueno, lo que yo veo en el COVID, para mí, desde el punto de vista médico, hubo cosas muy, muy buenas, como identificar rápido el virus, lograr hacer una vacuna muy rápida. Y hubo cosas que, por ejemplo, se le critican a la OMS, que se le critican con el diario del lunes. Por ejemplo, una de las cosas que se le critican a la Organización Mundial de la Salud es de que demoró en cerrar los aeropuertos. O sea, en enero ya se sabía de que había circulación, y recién en marzo
decretó la pandemia y el cierre total y cierre de aeropuertos. Pero bueno, en los protocolos de la OMS decían que en una pandemia lo último que había que hacer es cerrar los aeropuertos y todo. Sin duda eso se va a modificar, pero es un error, pero eso lo podemos decir ahora. Otra cosa que se le critica a la OMS es que fueron muy blandos con China, que los expertos, los médicos que fueron a inspeccionar en Wuhan cómo había surgido el virus y tratar de contactarse con el enfermo, en realidad se vinieron de Beijing sin muchos datos. Ahora, exigirle a estos expertos de la Organización Mundial de la Salud que se hagan los machitos con China, si no se atreven grandes potencias, me parece exagerado. Por supuesto que sí, la OMS es más rigurosa con los países que tienen gobiernos más débiles, etc. Ahora, pese a los errores que se le puede adjudicar a la Organización Mundial de la Salud, ¿cómo calificar la decisión del gobierno argentino de retirarse de la Organización Mundial de la Salud? Errada. Para mí es un error y además una falta de gratitud con un organismo que para la Argentina fue fundamental cuando en 1956 hubo una gran epidemia de poliomielitis. La vacuna Salk, la vacuna contra la poliomielitis, no había, ya se producía, pero hacía muy poco había salido. Y la Organización Mundial de la Salud determinó que el brote más importante que había en el mundo era en ese momento afectaba a los chicos argentinos. Y decidió que la mayor cantidad de vacunas tenían que venir a la Argentina. Y eso fue una decisión internacional de solidaridad, y yo creo que los errores de la OMS hay que corregirlo desde adentro, no yéndose y tirando piedras desde afuera. No podemos en esto argumentar que cada país es independiente de hacer lo que quiera, que yo no quiero entrar en organismos internacionales. Los microbios, los virus, las bacterias, no reconocen fronteras entre países. Es ridículo. No tienen pasaporte. Exacto. Y en esto tenemos que ser solidarios entre nosotros, entre los argentinos, y en el resto del mundo. Nos conviene a todos. Cuando hay una pandemia, las decisiones se tomen en conjunto. Si no es la OMS, bueno, pónganle el otro nombre, pero tiene que ser un organismo que regule y que un país, más allá de que si es pobre o del régimen político que tenga, si hay un foco infeccioso importante, se lo ayude, porque eso hace al interés general. Si hay ébola en un país de África muy pobre, no puedo decir qué me importa, porque eso después puede terminar repercutiendo en nuestro barrio también. Hemos bajado los brazos después del COVID con respecto a la vacunación, el cuidado ante el HIV. ¿Hemos bajado los brazos? Sí. Un poco la gente se ha hartado, se ha cansado de las vacunas y eso se está revirtiendo. Los ministerios de salud de Santa Fe y muchos hacen campañas para que la gente se vacune, de hecho estimulan a la vacunación y espero que eso se revierta. Y con HIV pasó de una enfermedad muy mortal, ahora de una enfermedad crónica, y un poco la gente le ha perdido el respeto. Y además la facilidad de recurrir a otros métodos anticonceptivos hace que se use menos el preservativo y entonces sí, eso ha sucedido. Gracias, Juan Carlos, por la visita, muy amable. No, gracias a vos, Guillermo. Bueno. Juan Carlos Beltramino, médico pediatra, autor del libro La penúltima palabra. La última palabra la tienen los microbios. Gracias, Jessy, Selene, Pipo. Nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro.